Todas las claves del cine de terror en los 80 y 90. Hoy hablaremos de las claves en el cine de terror de las décadas de los 80 y 90 a nivel mundial. En este video nos centraremos en un aspecto más informativo para conmemorar el mes de octubre, que como cada año llenará nuestras pantallas de películas relacionadas a Halloween. Nuestra intención es detallar, indagar y recomendar obras destacadas del género, pero prestando especial atención a mencionar filmes de distintos subgéneros y ubicaciones, con el fin de que todos puedan encontrar algo que los motive en este vasto mundo cinéfilo por explorar. En nuestro video de Aliens mencionamos varias claves de los años anteriores y cómo las diferentes influencias decantaron en esa obra maravillosa. Sin embargo, estas décadas han funcionado como un gran recopilatorio de ideas viejas transformadas y a su vez como génesis de nuevos movimientos que impactarán hasta la actualidad, pasando por su auge hasta llegar a su decadencia. Si están listos para ver los slashers, terror psicológico, gore e historias hiperrealistas, quédense que repasaremos las claves del cine de terror en sus distintos estilos, formas y países. Somos 8090 Movie Manía y hoy les traemos un informe completo sobre el género en las décadas de los 80 y 90. Recuerda dejar tu like, tu suscripción y tu comentario. Y si ya lo has hecho, continuemos con este nuevo video. El cine de terror tiene un origen difuso, porque la consideración del género mutó a partir de que se establecieron las bases del lenguaje cinematográfico. Algunas de las obras que hoy vemos sin inmutarnos causaron pavor a la gente de su época, y muchas de las situaciones más terroríficas están alejadas de lo monstruoso y suceden cotidianamente a nuestro alrededor. Para muchos, Les Vampires de 1915 es la primera del género, pero lo más cercano al terror que conocemos hoy es El Golem de 1920. Este filme fue parte del expresionismo alemán, movimiento artístico que sirvió de inspiración para Batman, el cine de Tim Burton y el entorno terrorífico de los monstruos clásicos, con clara inspiración en Nosferatu. Pero, ¿por qué mencionamos esto? Muy fácil. Estas son las bases en las que se sostiene el género hasta el día de hoy. A lo largo de los años, el miedo fue mutando con la aparición de las guerras, el temor a lo nuclear y un auge espiritual de lo paranormal. A esto hay que sumar la mediatización de los asesinos seriales, los avances tecnológicos, la presencia del hipismo y el ambientalismo creciente. Todos estos fueron factores que darían estas dos décadas tan variadas como fructíferas, pero no podría haberse llevado a cabo tantas ideas sin una industria de cine tan cambiante. En Estados Unidos, los 70 fueron la liberación para los artistas. El final de la censura con el código Hays y el fácil acceso a una cámara le permitió a los directores grabar lo que sea. Por su parte, Europa se reconstruía culturalmente y el horror sería el medio para expresar sus críticas. Mientras tanto, el resto de continentes también traía sus sorpresas a pesar de las emergentes crisis económicas que comenzaron a asolarlos. Para este viaje debemos hablar de la literatura y la importancia en varios títulos. H.P. Lovecraft fue una gran influencia más en las formas que en las adaptaciones, pero su legado fue plasmado en Reanimator, un festival gore que sacudió a gran parte de la audiencia. En cuanto a su influencia, podemos destacar mucho de la obra de Carpenter, quien en estos años trajo títulos como The Fog o The Thing. Grandes clásicos también fueron readaptados, como el caso de Frankenstein de Mary Shelley o Drácula de Bram Stoker. Pero el gran autor de estas décadas fue Stephen King, que vendió los derechos de gran parte de sus obras. Un ejemplo de esto, aunque es de los menos logrados, fue Cujo, que corresponde al subgénero de eco-terror, que es donde la naturaleza, plantas o animales se rebelan contra el humano provocando catástrofes, asesinatos y destrucción, sean por acción devastadora o producto de modificaciones humanas. Esto abarca películas como Twister o Alligator hasta Mimic, pero el ser humano ha demostrado ser aún peor que la naturaleza y en estos años se comenzó a explorar desde un aspecto más psicológico, pasando por The Shining, que muestra el descenso a la locura de un padre de familia, Misery, que habla de la obsesión, Funny Games, que plantea esto con templaza y crudeza, o Necromantic, que explora la sexualidad desde el lado más perverso y controversial. Entre estas también podemos incluir a los que hablan los asesinos seriales y sanguinarios dementes como Cape Fear, The Silence of the Lambs y, ¿por qué no?, Seven. Pero el gran auge de este aspecto lo tuvieron los slasher, que llenaron las salas con sagas que más o menos hacían lo mismo, pero centrándose en la estética del villano y las muertes como método de atracción. Para quien no sepa, los slashers son las películas de un asesino que caza a un grupo de personajes uno por uno. A tener en cuenta que generalmente son jóvenes a quienes les llega este castigo por su libertad sexual y donde sobrevive una final girl en un acto de valentía y empoderamiento final. Ejemplos de estos son Friday the 13th, A Nightmare on Elm Street o I Know What You Died the Last Summer, Candyman o Scream. Esta última también juega con la comedia y la autoparodia. En este subgénero
subgénero aparecen films más familiares que son ideales para incluir a los más pequeños en el terror sin causarles daños psicológicos permanentes. Goonies, Gremlins, Critters, Dolls o Child's Play son buenas opciones. Además, en lo musical se encuentra Little Shop of Horrors o de la temática de payasos, Killer Clowns from Outside Space, que es más relajada que las recomendadas 1 y 2 de It, surgidas como TV Movie. En ese aspecto, la película de la serie clásica Twilight Zone es la gran opción y los capítulos de Tales of the Crypt un manjar para los nostálgicos. Pero si hablamos de comedia, no podemos olvidarnos de Evil Dead, una trilogía que revolucionó el cine para siempre con su gore, efectos prácticos y humor incómodo. Los zombies también gozaron de popularidad, desde las bases del vudú haitiano como The Serpent and the Rainbow, o un aspecto más similar a Romero como Return of the Living Dead, Creepshow, Brain Dead y Day of the Dead. También podríamos recomendar Pet Sematary, que no es de zombies como tal, pero sí muestra difuntos regresando a la vida. Para terminar con este estilo debemos hablar de Tim Burton, que popularizó su tétrica forma de hacer cine. El terror está ahí todo el tiempo, desde la construcción del entorno hasta sus personajes, pero con una vuelta de tuerca. Por esto, sus particulares Beetlejuice, Edward Scissorhands o Sleepy Hollow han sobresalido tanto. Además, se involucró en la animación de The Nightmare Before Christmas, aunque no la dirigió. Esto nos da pie para hablar del terror animado. Principalmente se basó en el gore y el cine de impacto como la animación japonesa con Akira y Perfect Blue, pero hasta las series infantiles se animaron a comenzar con el ya tradicional especial de Halloween, destacando a Scooby-Doo, Zombie Island. Alice de 1988 es un perturbador stop motion muy recomendable y por su parte Heavy Metal no es un terror como tal, pero sí plantea un mundo devastador desde la ciencia ficción y vale la pena recomendarla. Como dijimos al principio del video, Tim Burton está muy inspirado en el expresionismo y si hablamos de este movimiento debemos mencionar a los monstruos y el cine devenido de ellos, así que hablemos de licántropos y vampiros. Los hombres lobos nos han dejado grandes transformaciones como en The Howling Dolphin o en American Werewolf in London. El lado de los vampiros dejó un legado bastante más amplio, pasando por Interview with the Vampire, The Lost Boys, From Dusk Till Dawn, The Hunger con David Bowie y Friday Night. Esta última tuvo dos remakes, uno en India y otro en Hong Kong, pero el continente asiático también tuvo su propia industria este tiempo y vamos a repasar lo más importante. Además de los múltiples remakes o copias del cine estadounidense que se popularizaron en esa parte del mundo, surge un gran impulso del género. En Japón ya existían las tradiciones Onibaba o Hausu, pero en estas décadas explota con la aparición de obras importantísimas de la talla de Audition, Kurt, Sausu y Ringo. A esto se le debe sumar el auge de años posteriores que incluyó a Corea del Sur, Indonesia y Laos, y los largometrajes de anime mencionados anteriormente. En Oceanía la cinematografía se centró en Australia y principalmente con coproducciones que explotaban el ecoterror y el folk horror, pero sin grandes títulos para destacar. En África no encontramos registro de películas puramente del género, ya que recién surgía el cine y buscaba plasmar los horrores cotidianos de la vida en el continente. Los directores más renombrados de la época fueron Met Hondo y Ousmane Sembene, pero solo encontrarán dramas sociales o históricos. Actualmente sí se está creando una industria interesante, principalmente en Sudáfrica y por parte de los exiliados a Europa. Las temáticas más populares son el folk horror y los asesinos en serie. En Latinoamérica, México y Argentina venían de épocas doradas con producciones que aún hoy conservan gran calidad. En México, pocos años antes, Montezuma había sacado la obra maestra Alucarda, y si bien en este periodo hubo una baja en su cantidad, el estreno de Veneno para las Hadas de Taboada y la aparición de Guillermo del Toro con Cronos saciaron las expectativas. En Argentina terminaba la censura de la dictadura y comenzaba una época de importantes crisis económicas. Allí la industria del cine debió reformularse por completo y los tiempos de Soffici o Ibáñez Menta ya no existían. A pesar de eso, se dieron dos hitos. Uno fue la primera película de zombies nacional, Plaga Zombie, una obra casera que se convirtió en culto en lugares impensados del mundo, y la otra es el primer slasher, Charlie, Días de Sangre, que no corrió con la misma suerte. También se hizo presente la comedia con Mingo y Aníbal enfrentándose a monstruos clásicos, cosa que en México también pasó con El Santo. Por su parte, Venezuela hizo varias TV movies de terror que son difíciles de acceder, pero que fueron furor en su época. Antes de terminar, queremos mencionar algunos títulos
otros más que quedaron por fuera. Empezamos hablando del falso documental, género hecho para plasmar una mirada hiperrealista de sucesos que no son reales. Surgen como Cannibal Holocaust y popularizado con The Blair Witch, mencionando a otras como Cesar Reeve Press Shows Boo y Henry Portrait of the Serial Killer. La tecnología también comenzaba a generar horror con Christine y el body horror traumatizaba con The Fly o Videodrome del maestro Cronenberg. Poltergeist convertía el hogar en un lugar peligroso y con vida propia, mientras que los niños de Children of the Corn nos volvían a advertir como anteriormente en The Omen. ¿Y quién puede matar a un niño? Podríamos seguir mencionando títulos como The People Under the Stairs, Hellshare, Spacers, The Crow, The Sixth Senses o el fantaterror español en Tesis, Accidente Mutante o El Día de la Bestia. Pero volvería eterno este video. Esperamos que les haya gustado y hayan aprendido más sobre el cine de terror. Sabemos que existen muchas y muy variadas películas del género, por lo que debemos haber olvidado u omitido grandes obras. Los invitamos a dejarnos sus favoritas, algún indispensable de la época que no mencionamos o que nos cuenten si descubren algún filme para ver este octubre. Les agradecemos por llegar al final y les dejamos más videos de reseñas y tops en el canal para que disfruten. Si te gustó nuestro trabajo, te invitamos a compartirlo con quien más quieras. Un saludo y los esperamos en la próxima.